Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y como de costumbre les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y en esta ocasión voy a grabar un vídeo hoy en el cual voy a comentar brevemente una entrevista con el músico gallego Iván Ferreiro que se publicó no hace mucho en la edición española de la revista Esquire y que ha traído bastante polémica, en especial por unos comentarios que se contienen en esa entrevista de Iván Ferreiro acerca del tenista mallorquín Rafael Nadal. Yo a Iván Ferreiro tengo el placer de conocerlo personalmente bastante bien por cuestiones personales que no viene al caso comentar aquí. Me sorprendió mucho la polémica que se ha creado, las críticas que se le han dirigido por expresar su opinión acerca de algo que tiene que ver no solamente con Rafael Nadal, sino con la actitud de ciertos deportistas y del público y de los medios en general en relación con el deporte. Este es un tema que me interesa especialmente y por eso quiero comentar esa entrevista en este vídeo que publicaré en mi canal de YouTube. Les animo, eso sí, a que busquen la entrevista en la revista Esquire, edición española, con Iván Ferreiro. Y yo me enteré de una manera indirecta, en realidad, sobre la existencia de esta entrevista. Pues como digo, me enteré de ello de una manera indirecta. Llegó a mis oídos a través del podcast semanal Quieto Todo el Mundo, que escucho en YouTube y que, por cierto, si ustedes no conocen, les animo a que escuchen también Quieto Todo el Mundo con Facu Díaz y con Miguel Maldonado, que es un podcast semanal realmente interesante al que pueden acceder fácilmente a través de YouTube. Pues ahí se comentó en uno de los episodios de Quieto Todo el Mundo, se comentó que Iván Ferreiro había concedido una entrevista a la revista Esquire y que después de la publicación de la entrevista le estaban cayendo encima un buen número de críticas al músico gallego, desde mi punto de vista a todas luces desmesuradas, por haber criticado a Rafael Nadal en esa entrevista que se publicó hacia finales del mes de marzo de este año en curso 2023, y es una entrevista que le realizó la periodista Ana Pérez. Estas palabras de Iván Ferreiro sobre Nadal las recogieron posteriormente otros medios, entre ellos El Mundo, por ejemplo, y las pusieron como titular, obviando que la entrevista originalmente no era en absoluto sobre Nadal y que el ejemplo de Nadal lo pone Iván en un contexto determinado, el de la salud mental, que es de lo que estaba hablando en esos momentos. Dice Iván Ferreiro que este asunto relacionado con la salud mental, estas son sus palabras, es un problema muy grande que le pasa a mucha gente y me parece fatal banalizarlo. Y no conviene olvidar, añado yo, que Iván Ferreiro fue uno de los primeros artistas en su momento en España en hablar abiertamente acerca de la depresión, de cuestiones de salud mental, cuando esto no estaba tan normalizado hacerlo como sí que lo empieza a estar en estos momentos. Y justamente después de estas palabras, que las voy a repetir, que la salud mental es un problema muy grande que le pasa a mucha gente y me parece fatal banalizarlo, después de decir esto, Iván es justamente después cuando dice en la entrevista aquello de "y luego me toca los huevos para mal Rafa Nadal", y habla acerca de las razones por las cuales comenta esto. Y sus palabras, tengo aquí impresa la entrevista, son las siguientes: "y luego me toca los huevos para mal Rafa Nadal. El ejemplo de mierda que da yendo a jugar un partido hecho polvo.
Y todo el mundo dice, ¡qué buen ejemplo para los niños! Pues yo creo que es un ejemplo de mierda. Hemos tardado muchos años en conseguir que cuando nos encontremos mal no tengamos que ir a trabajar, para que este millonario, para tener una medalla, nos diga que fue con el pie roto. Pero desgraciadamente todo el deporte da un ejemplo de mierda. Esas son las palabras de Iván Ferreiro en esa entrevista de la revista Esquire, en el contexto de hablar acerca de la salud mental, cuando menciona a Rafa Nadal. Es importante poner este tipo de palabras en el contexto necesario, por eso hago hincapié en ese asunto. Por supuesto, uno puede estar de acuerdo o puede estar en desacuerdo, a uno puede gustarle la manera en la cual habla, las formas de Iván Ferreiro o no, puede estar de acuerdo en el fondo o no. Y yo la verdad es que no puedo estar más de acuerdo con Iván Ferreiro en este punto, porque he desconfiado siempre de cualquier atisbo de heroísmo, ya sea político, nacionalista, bélico, deportivo, el que sea. He desconfiado siempre de cualquier atisbo de heroísmo, porque el heroísmo me parece a mí no solamente un mal ejemplo, que yo creo que lo es, sino además un ejemplo peligroso, algo que puede tomarse con enorme facilidad desde una perspectiva fundamentalista. Rafael Nadal, por supuesto, es un gran deportista, sí, no cabe la menor duda de ello. Yo no creo que haya nadie que discuta esto. Es un gran deportista y su palmarés claramente lo demuestra. Pero no es mejor deportista Rafael Nadal, ni más admirable como deportista, desde mi punto de vista, por jugar con el tobillo roto o con la rodilla hecha polvo. Para mí eso no añade mayor valor a sus victorias. No, al contrario, lo que yo valoro más en un deportista es que sepa cuidarse y que sea consciente de lo que puede y no puede y de lo que debe y no debe hacer. Ya sé que esto no es fácil porque hay muchos intereses y, por ejemplo, en el tenis las temporadas son interminables, prácticamente no hay off-season, esto lo sabemos, pero a mí me parece que es necesario valorar más a aquellos deportistas que sepan cuidarse y que sean conscientes de lo que pueden y deben hacer, porque el deporte puede y debe utilizarse de forma efectiva en un contexto educativo, porque a través del deporte se pueden potenciar muchos valores. El compañerismo, por ejemplo, el juego en equipo, la autosuperación, aprender a competir, aprender a ganar, aprender a perder, bueno, muchísimos valores se pueden potenciar a través del deporte, pero el heroísmo no debe ser uno de esos valores, porque el heroísmo, desde mi punto de vista, ya digo, ustedes pueden estar de acuerdo o no, pero desde mi punto de vista el heroísmo nos lleva generalmente a cometer actos irracionales que al final no valen la pena o pocas veces valen la pena. De un héroe, yo personalmente aprendo muy poco. E incluso diría que aprendo más de un antihéroe que de un héroe. Por ejemplo, llevándolo al terreno de la literatura, yo aprendo más de un antihéroe como El Quijote que de un héroe como Eneas, por ejemplo, por poner un ejemplo fácil y rápido. Si lo llevamos a la cultura popular, si lo llevamos al cómic, por ejemplo, yo aprendo más de un personaje como el Capitán Haddock que de un personaje como Tintín. Yo creo que se puede aprender más y se pueden sacar lecciones más interesantes de un antihéroe que de un héroe, a pesar de que la intención del Quijote, la intención de las aventuras de Tintín no sea necesariamente o explícitamente una intención didáctica. Pero volvamos al deporte. No sé si ustedes recordarán, pero la sintonía de aquella famosa serie de animación japonesa que se titulaba Campeones, Captain Tsubasa, y que en España los niños y las niñas conocíamos en los años 90 popularmente como Oliver y Benji,
La sintonía de esa famosa serie de dibujos animados dice en cierto momento: solamente juegan para ganar. Pero claro, el letrista se da cuenta de que esto quizá no suena tan bien y trata de remediarlo a renglón seguido diciendo: pero siempre con deportividad. Les voy a ahorrar que tengan que escucharme cantando la canción, pero estoy seguro de que sabrían ustedes cantarla sin ningún problema. Yo desde luego sí, pero les voy a ahorrar eso. Solamente juegan para ganar, pero siempre con deportividad. Bueno, esto tiene mayor importancia de lo que pueda parecer. Y ya de niño, viendo la serie en Telecinco, cuando la ponían por la tarde-noche, yo pensaba ya de niño a veces en esto. Creo que es muy importante inculcar a los niños la idea de deportividad. Eso que muchos llaman fair play o sportsmanship en inglés. Pero ello debe llevar aparejada la enseñanza de no jugar solo para ganar, de no obsesionarse con el resultado, de hacerlo lo mejor posible, pero también entender que el contrario también juega y el contrario también compite, y que es posible que en un momento determinado el contrario lo haga mejor que nosotros. Es posible que el contrario lo haga mejor que tú en un cierto momento. Aplaude entonces y aprende a asumir la derrota, como debes también aprender a celebrar la victoria con consideración, desde la consideración y la deportividad. Pero el heroísmo, ese yo jugué y gané con los tobillos destrozados, ese no solo soy campeón, sino también héroe, ese soy el Cid campeador de tal o cual deporte o el rey de tal o cual disciplina, nada de eso enseña este tipo de valores. Yo mismo arbitro regularmente partidos de fútbol de la Liga Estatal de institutos, high school y middle school, aquí en el estado de Tennessee. Y podría ofrecer muchísimos, innumerables ejemplos de cómo no se deben hacer las cosas, pero por ahora llegará con solamente un ejemplo que yo pueda aducir, y un ejemplo bastante reciente además. Hace solamente unos días, un par de semanas, arbitré un partido de fútbol en el que el equipo local, que claramente contaba con ganar, se fue al descanso perdiendo 0-2. Durante el medio tiempo, como dicen los mexicanos, pude claramente escuchar al entrenador de este equipo arengando a sus jugadores de 12, 13, 11, 12, 13 años, gritándoles: es que no queréis morir por esto. You don't want to die for this. Es que no queréis morir por esto. Piensen un poco en el mensaje que se está dando a estos niños. Evidentemente, es un mensaje metafórico, pero la pregunta ¿es un mensaje necesario? Yo creo que no. Yo creo que esto hace un flaco favor a la educación de estos niños, a los que se les está enseñando que solo hay que jugar para ganar, como Oliver y Benji en la serie. Y aunque este equipo del que estoy hablando remontó y acabó ganando 3-2 en la prórroga, desde mi punto de vista perdió desde la óptica de lo educativo. Estoy seguro de que los padres estarían contentísimos con la victoria, pero como padre yo estaría a disgusto si supiese que el entrenador del equipo de mi hija, porque yo tengo una hija, estuviese hablando en esos términos a niños de 11, 12 o 13 años. You don't want to die for this. Dice Iván Ferreiro en la entrevista con la revista Esquire que, y estas son sus palabras: desgraciadamente todo el deporte da un ejemplo de mierda. Y en general, más allá de las formas con las que habla Iván Ferreiro, en general es así. Sobre todo, y con excepciones por supuesto, pero sobre todo en el deporte de masas, ese en el que convergen tantos intereses económicos, políticos, ideológicos, bueno, de todo tipo, y en el que los medios utilizan a menudo, y ustedes lo saben porque lo han visto y lo han leído, lo siguen viendo y lo siguen leyendo, los medios utilizando a menudo una retórica bélica y heroica para describir algo
que en un principio no es ninguna heroicidad, es un juego, y cuyo desenlace se basa, en un principio, en que uno de los oponentes marque más goles, o consiga más puntos, o más carreras, o anote más sets. Eso es todo, en realidad. Sobre todo cuando se trata del deporte y de la educación de los niños que están a nuestro cuidado, como educadores, como árbitros educadores, como entrenadores educadores también. Por eso, siempre decimos al principio de los encuentros, y es algo que la federación aquí nos recomienda, que digamos, que dejemos claro a los niños y niñas que están jugando, chicos y chicas que están jugando en estos partidos que yo arbitro, que lo que hacen en el campo de juego es una extensión de lo que hacen en el aula. Es el aula en otro contexto, pero importante también como parte de su educación. Y volviendo a la entrevista con Iván, están también quienes, a modo de crítica en redes sociales, de las palabras de Iván Ferreiro, sueltan aquello de ¿y este quién es? ¿O quién es este tipo para hablar así de Rafa Nadal? Diciendo eso y regodeándose en una ignorancia real o impostada, lo cual sería peor. Una ignorancia real o impostada que nos dice mucho más sobre estas personas que así hablan que sobre el propio Iván Ferreiro. A todos esos y a todas esas, si realmente no saben quién es Iván Ferreiro, bueno, yo les recomiendo que ahora mismo abran sus ojos o sus oídos y buceen en internet para descubrir quién es Iván Ferreiro. Que paren este vídeo y que busquen información en internet, que es fácil y barato, para descubrir quién es Iván Ferreiro, que no es solo el de los piratas, sino que es uno de los cantautores, bueno, autores de canciones, cantantes, más valiosos, una de las figuras más relevantes del pop español en las 3 últimas décadas. Como digo, un excelente compositor, gran letrista y autor de una obra sólida, tanto con los piratas en su momento, como en especial en solitario en los últimos años, y ya van muchos años, por cierto. Y acaba de sacar un nuevo disco, por cierto, que es una maravilla, pues yo ya lo he escuchado, y realmente por eso lo estaban entrevistando en Esquire. No lo estaban entrevistando para que hablase de Rafael Nadal, pero las conversaciones van por diferentes vericuetos y acaban llegando a ciertos lugares. Pero la razón de que lo entrevistaban era que acaba de sacar un nuevo disco, muy recomendable además desde mi punto de vista. Yo les aconsejo que busquen y lean la entrevista completa en la edición española de Esquire. Y no la voy a enlazar en la descripción, no, búsquenla y léanla si tienen tiempo y tienen ganas. Y si lo hacen, si leen la entrevista completa, en ella verán que, pese a lo que ciertos medios han intentado hacer ver, Rafael Nadal en esa entrevista, en esa conversación entre Iván Ferreiro y Ana Pérez, no es más, Rafael Nadal no es más que una mera nota al pie. Un ejemplo puntual, pero importante, relativo a un tema que a Iván le parece relevante, porque en realidad lo es, que es el tema de la salud mental. Esa idea de que si estamos mal, si nos sentimos mal, debemos poder quedarnos en casa. Relación entre salud mental, salud, trabajo, etc. Este es un tema importante, en realidad lo es, y Rafael Nadal es una nota al pie realmente en esta entrevista. No es el titular de esta entrevista. Lean la entrevista y, entre otras cosas, se enterarán de lo siguiente. Voy a hablar de ciertas cosas de las que habla Iván Ferreiro, para que quizá esto pique su interés y busquen esta entrevista. Por ejemplo, Iván Ferreiro habla del eclecticismo de sus influencias musicales. Habla, por ejemplo, de Rafael, habla de José Luis Perales, habla incluso de cuando hizo una versión de una canción de Julio Iglesias.
Habla también de su crítica a la complacencia política de la generación de los años 80. Esto es un tema muy interesante del que, por cierto, cuando se habla de la movida y todas esas cuestiones de los años 80, que ahora están tan de moda y de las que se vuelve a hablar mucho, pues de eso se habla muy poco, de la complacencia política de esta generación de los años 80. De eso habla Iván Ferreiro en esta entrevista. Habla también del interés por la salud mental, no solamente que tiene él, sino también las generaciones más jóvenes de la actualidad, que sí es un tema del que se empieza a hablar más abiertamente y que empieza a interesar más a los jóvenes en este siglo XXI. Habla Iván Ferreiro también de su crítica argumentada y necesaria a la administración del alcalde de Vigo, Abel Caballero. Ese es un tema que dice que no le va a granjear amigos, pero del que habla también, y quienes viven en Vigo, yo no, pero quienes viven en Vigo saben de qué estamos hablando, de qué está hablando Iván Ferreiro, y desde luego en otras partes de España, teniendo en cuenta las bromas que últimamente se están lanzando hacia Abel Caballero y su gestión de las luces navideñas en la ciudad de Vigo, bueno, pues ya probablemente, aunque no vivan en Vigo, saben de qué está hablando Iván Ferreiro en esa entrevista. También habla Iván de la necesidad de viajar y de no creerse que lo que uno tiene en casa siempre es lo mejor. Esto es un tema, yo creo, muy interesante también. Habla también de la falta, o al menos de la escasez en la actualidad, de una verdadera contracultura y de los peligros que desde su punto de vista esa falta o escasez de contracultura puede suponer. En esa misma entrevista, ya ven que no habla solamente de Rafael Nadal, aunque también menciona a Dani Alves, pero no habla solamente de esos personajes. Habla también de la desinformación galopante que aqueja a la sociedad supuestamente con mayor acceso a la información de toda la historia. Habla, por tanto, de esa paradoja, que también es un tema interesante y muy de actualidad. Y finalmente, para no destriparles totalmente toda la entrevista, porque es una entrevista larga e interesante, habla Iván también de su interés por la ciencia y por los libros que no estén solamente bien escritos, sino que además contengan ideas valiosas. Este es otro tema del que habla. Y lo dejo aquí porque hay mucho más que descubrir en esa entrevista para quienes decidan ponerse a leer y a pensar. Entonces, para terminar este vídeo, simplemente me gustaría animarles a que, si no conocen la música de Iván Ferreiro, que se acerquen a ella, que la escuchen. Si quieren saber qué ha dicho Iván Ferreiro en esta entrevista, busquen la entrevista y léanla, porque no se trata, desde mi punto de vista, de estar o no estar de acuerdo con Iván Ferreiro. Porque yo, desde luego, en esta entrevista estoy de acuerdo con ciertas cosas y con otras no tanto, pero lo que sí es cierto es que las opiniones de Iván Ferreiro, generalmente argumentadas desde su punto de vista, a mí me hacen pensar sobre estos temas. Y eso es lo que es realmente importante. No necesariamente ofrecer una respuesta, sí ofrecer su opinión argumentada, no necesariamente ofrecer una respuesta categórica, pero sí hacer pensar a quien está leyendo esto. Y yo creo que eso es lo que uno debe sacar de estas palabras de Iván Ferreiro y de las palabras de cualquier escritor, músico, artista en general. Es una manera de problematizar cuestiones que están delante de nosotros en la sociedad, cuestiones que están a nuestro alrededor. Y a partir de ahí, pues pensar críticamente sobre esos temas desde nuestro propio punto de vista. Podemos estar de acuerdo con él o podemos no estar de acuerdo con él. Esa ya es otra cuestión. Escuchen su música, busquen la entrevista y a partir de ahí ya veremos qué es lo que piensan ustedes. Yo lo que pienso, espero haberlo dejado claro en este vídeo. Muchas gracias por su interés, muchas gracias por su atención y hasta la próxima ocasión desde Jackson, Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América. Se despide Antón García Fernández.